Con el decreto del rey Artajerjes en la mano, Esdras se prepara para el arduo viaje de regreso a Jerusalén. Él comprende el peso de su responsabilidad. Debe liderar no solo un retorno físico, sino también uno espiritual. Esdras reúne a una compañía de exiliados judíos, hombres y mujeres, ansiosos por reconstruir sus vidas y su fe en su tierra natal. Antes de partir, Esdras proclama un ayuno en el río Ahava, buscando guía divina y protección para su peligroso viaje. Sabe que se enfrentarán a muchos peligros en el camino, desde bandidos hasta animales salvajes, y confía en la providencia de Dios. Durante el ayuno, se humillan ante Dios, confiesan sus pecados y buscan su favor para la tarea que tienen por delante. Esdras reza fervientemente, pidiendo fuerza, sabiduría y coraje para guiar al pueblo de regreso a Jerusalén y restaurar el templo. Es muy consciente de los tesoros que llevan, regalos para el templo y la vulnerabilidad que representan. Esdras se niega a solicitar una escolta militar al rey, porque cree que traicionaría su confianza en la protección de Dios. Declara que su confianza reside únicamente en Dios y que Él será su escudo y defensor. Después del ayuno, Esdras nombra a 12 líderes de entre los sacerdotes para supervisar el transporte de los tesoros. Pesa y hace una inventaria cuidadosamente de la plata, el oro y los vasos, confiándolos al cuidado de los líderes. Les encarga que sean fieles administradores de estas ofrendas sagradas, garantizando su llegada segura al templo de Jerusalén. El viaje está lleno de peligro, mientras atraviesan vastos desiertos y se encuentran con tribus hostiles. Sin embargo, el liderazgo y la fe inquebrantable de Esdras inspiran a la gente a perseverar. Les recuerda las promesas de Dios y los anima a permanecer firmes en su compromiso con Él. En el camino, Esdras enseña al pueblo la ley de Moisés, recordándole su pacto con Dios. Él enfatiza la importancia de la obediencia y la fidelidad, instándolos a abandonar sus pecados pasados. Mientras viajan, Esdras los guía en oración y adoración, levantando su ánimo y fortaleciendo su determinación. Les recuerda la esperanza que les espera en Jerusalén, la oportunidad de reconstruir el templo y restaurar su nación. A pesar de las dificultades, la gente permanece unida en su propósito. Apoyándose mutuamente y confiando en la guía de Dios, enfrentan cada obstáculo con valentía y determinación, sabiendo que están cumpliendo el plan de Dios para sus vidas. Después de muchos meses de viaje, finalmente llegan a las fronteras de Judá, con el corazón lleno de anticipación. Al acercarse a Jerusalén, se sienten abrumados por la emoción, recordando la antigua gloria de la ciudad y la devastación que sufrió. Esdras los guía en una oración de acción de gracias, alabando a Dios por su fidelidad y protección durante todo su viaje. Reconoce que solo por la gracia de Dios han podido regresar a su tierra natal. Con renovada esperanza y determinación, se preparan para entrar en la ciudad y comenzar la labor de restauración. Al llegar a Jerusalén, Esdras y los líderes hacen un inventario de los tesoros que encuentran que todo está contabilizado, tal como lo habían confiado a los sacerdotes antes de su partida. Esdras presenta las ofrendas a los oficiales del templo, quienes las reciben con alegría y gratitud. Esdras luego dirige su atención al estado espiritual de la comunidad. Pronto se enfrenta a una realidad inquietante. Muchos de los hombres judíos se han casado con mujeres extranjeras, una violación de la ley de Dios. Este matrimonio mixto ha llevado a la adopción de prácticas paganas y a la corrupción de la identidad judía. Esdras está profundamente apenado por este descubrimiento, reconociendo la amenaza que representa para la salud espiritual de la nación. Se rasga la ropa, se arranca el pelo y la barba, y se sienta en silencio aturdido, lamentando el pecado del pueblo. Ve que la gente no ha aprendido de sus errores pasados y que están repitiendo los pecados que llevaron a su exilio. A medida que la noticia de la angustia de Esdras se propaga, una gran multitud se reúne a su alrededor, confesando su propia culpa y tristeza. Esdras los guía en una oración de arrepentimiento, suplicando la misericordia y el perdón de Dios. Él reconoce sus pecados y le pide a Dios que los limpie de su injusticia. Él llama a la gente a separarse de sus esposas extranjeras y a comprometerse de nuevo con la ley de Dios. Entonces habla Secanías, uno de los israelitas, ofreciendo una solución al problema. Hagamos un pacto con nuestro Dios para despedir a todas estas esposas y a sus hijos, dice, de acuerdo con el consejo de mi Señor y de los que temen los mandatos de nuestro Dios, que se haga conforme a la ley. Esdras se pone de pie y hace jurar a los jefes de los sacerdotes, los levitas y todo Israel que harán lo que se ha sugerido. Entonces Esdras
se retiró de delante de la casa de Dios y fue a la cámara de Johanán, hijo de Eliasib. Mientras estuvo allí, no comió ni bebió, lamentando la infidelidad de los suyos. Entonces se hizo una proclamación por toda Judá y Jerusalén para que todos los exiliados se reunieran en Jerusalén. Entonces Esdras se dirige a la asamblea, confrontándolos con su pecado e instándolos a tomar medidas. Los desafía a defender la ley de Dios y a restaurar la pureza de su comunidad. La gente responde con un compromiso renovado hacia Dios, preparando el escenario para la siguiente fase de restauración. Esdras, habiéndose dedicado a la palabra de Dios, estaba ahora listo para la tarea que tenía por delante. Finalmente, con la unión del pueblo se empezó la restauración de Jerusalén. Suplicó perdón, un torrente de emoción emanando de su alma. Su sentida oración conmovió a muchos hasta las lágrimas, y un sentimiento de remordimiento se extendió por toda la comunidad. Viendo su arrepentimiento, Esdras aprovechó la oportunidad para reunir al pueblo. Los llamó a comprometerse de nuevo con el pacto de Dios. Él enfatizó la importancia de adherirse a la Torá y separarse de las influencias extranjeras. Habló con pasión y convicción, recordándoles su historia. Les recordó las promesas que Dios les había hecho, un faro de esperanza en su desesperación. Sus palabras resonaron profundamente en la gente y prometieron apartarse de sus caminos pecaminosos. Entonces Esdras instituyó una serie de reformas para restaurar el orden espiritual. Convocó a un consejo de líderes para abordar el problema de los matrimonios mixtos. Él enfatizó la importancia de mantener la pureza del linaje judío. Instó a los que se habían casado con mujeres extranjeras a divorciarse de ellas, por doloroso que fuera. Esta decisión encontró resistencia por parte de algunos, pero Esdras se mantuvo firme en su convicción. Sabía que preservar la integridad de su fe era primordial. Comprendió el peso de su responsabilidad, el futuro de su pueblo descansando sobre sus hombros. A través de su liderazgo y dedicación inquebrantable, Esdras jugó un papel crucial. Restauró el tejido espiritual y social de la comunidad judía. Aseguró la supervivencia de su fe y tradiciones para las generaciones venideras. Sus corazones estaban llenos de gratitud y una renovada esperanza en el futuro. Esdras continuó sirviendo como líder y maestro, guiando al pueblo en los caminos de la rectitud. Su sabiduría y compasión tocaron las vidas de muchos, dejando una huella imborrable en sus almas. Su legado perduró, inspirando a innumerables personas a permanecer fieles a la palabra de Dios. Y así, a través de la fe inquebrantable y el compromiso de Esdras, el pueblo judío pudo reconstruir. Reconstruyeron sus vidas, ladrillo a ladrillo, y su templo, piedra a piedra. Las reformas de Esdras no estuvieron exentas de desafíos. Algunos resistieron el llamado a separarse de sus esposas extranjeras. El dolor de la separación fue inmenso, pero Esdras se mantuvo firme. Sabía que la salud espiritual de la comunidad estaba en juego. Los guió pacientemente, ofreciendo consuelo y comprensión. Él les ayudó a ver los beneficios a largo plazo de su sacrificio. Con el tiempo, la resistencia disminuyó y la gente adoptó las reformas. La comunidad comenzó a sanar y surgió un nuevo sentido de unidad. El liderazgo de Esdras había transformado al pueblo judío. Los había conducido de la desesperación a la esperanza, de la división a la unidad. Era un símbolo de coraje y compromiso inquebrantable con la palabra de Dios. El impacto del trabajo de Esdras se extendió mucho más allá de su vida. Continuaron buscando una comprensión más profunda de la ley de Dios. Su legado sigue siendo un testimonio del poder de la fe y el liderazgo. Si te ha gustado esta historia, dale like y suscríbete a mi canal gratuitamente. Para que disfrutes de más historias como esta, bienvenido a Historias con Poder.